eran cosas que yo estaba haciendo, pero había muchas más cosas que aprendí desarrollando o preparando ese tema. Y más todavía lo que escuché en complemento con los demás líderes que estuvieron en el entrenamiento, con nuestra líder Emilce, nuestra líder Luli. Realmente fue algo muy interesante porque me dijo justamente mi patrocinador Julio, vas a ver que vas a aprender mucho y rescato eso. Y bueno, hoy me pidieron hablar un poquitito, como siempre, siempre me preguntan, ¿cómo hiciste, Gaby, para llegar a donde estás en poco tiempo, ¿verdad? Yo entré en TLC este enero pasado, el 26, como dice, fue el día que marcó así mi vida. Bueno, antes que nada, quiero preguntar si se escucha bien, porque la verdad es que no sé si yo estoy hablando, no sé si se escucha bien, si me pueden confirmar. Ah, ok, excelente. Me preguntaban cómo hago, cómo hice o cómo sigo haciendo para poder llegar a los resultados que estoy teniendo. Y yo quiero comentar un poquitito justamente de que para mí esa fecha 26 de enero fue muy importante porque encontré el amor a primera vista con TLC. Cuando a nosotros nos presentan la oportunidad, recuerdo bien que fue el 20 de enero, nosotros estuvimos escuchando, abrimos la mente, estábamos en familia, mi esposo, mis hijas y yo, llegamos de una manera muy sorpresiva, una diosidencia nos llevó a lo de Julio y al ver todo ese despliegue de lo que es su casa y demás, yo estaba viniendo después de bastante tiempo de no encontrarme con Julio. De repente nos encontramos en su casa y veo ese despliegue, ese cambio más bien, ¿verdad? Entonces mi mente se abrió diferente. Primer punto ahí. Por eso es importante también mostrar un poco los cambios, porque hay gente que nos conoce en distintas etapas de nuestra vida y a veces la persona se queda con una imagen de nosotros y resulta ser que pasa el tiempo y hay un cambio, ya sea en positivo o en negativo, y uno siente curiosidad en saber qué es lo que pasó con esa otra persona. En mi caso, yo conocía la historia de Julio del menos y de repente veo el mucho más. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Dije yo, ¿qué pasó acá? Nos quedamos así muy sorprendidos, porque también una cosa es ver a veces esporádicamente por fotos o a veces incluso uno puede decir, no, esto está montado, qué sé yo, ¿verdad? Pero yo estaba en su casa, estaba con Cintia, con las niñas. De hecho, que yo a Zoe le conozco ahí en esa reunión porque yo estuve fuera por un tiempo y en ese interín nace Zoe, ¿verdad? Yo a Zoe todavía no la había conocido. Entonces, cuando nos presenta a nosotros Julio la oportunidad, Julio y Cintia estaban los dos, eh, se abre la mente y dijimos, bueno, realmente a mí me enamoró TLC en ese momento. La primera vez no. Por eso también, y ahí voy a llegar a un punto, por eso también es muy importante hacer el trabajo de manera personal. Porque a mí Julio en algún momento ya me había hablado, me llamó un día por teléfono y me comenta que estaba en un negocio como esto, pero yo no conecté con él empresarialmente hablando, ¿verdad? El parentesco está ahí, pero yo no conecté con él, con el negocio. Y bueno, pero pasó el tiempo y con esta situación sí conectamos ahí, él se tomó el tiempo, me explicó, yo hice muchas preguntas. Yo soy roja en color, pero también tengo mucho de verde. A mí me gusta mucho conocer el por qué, el para qué, profundizar. Por más roja e impulsiva que soy en muchas cosas,
también me gusta mucho analizar números, analizar posibilidades, estar segura para lanzarme. Hay veces que me lanzo sin meditar mucho, pero a veces lo tomo en mucha meditación. O sea, estoy ahí en una mezcla entre verde y rojo, ¿verdad? Estoy haciendo siempre esa. Entonces, de repente, cuando conozco esto, y le digo, bueno, perfecto, sí, yo veo tus resultados, me gustan tus resultados, yo soy una persona ambiciosa en el sentido de que me gusta progresar, yo quiero ver el resultado de mi trabajo y hice una evaluación inmediata en ese momento. Digo, evalué tantos años de mi vida trabajando, acabábamos de mudarnos después de un intento de mucho, de salir adelante. Yo sé que la gente de Vallemí va a darme la razón de que mi negocio era bastante próspero en Vallemí, bastante bueno era mi negocio tradicional en Vallemí. Yo tenía muchos clientes, mi negocio era el único en su clase, en su especie, dentro de lo que era Vallemí, dentro de lo que es el rubro al que yo me dedicaba. Yo gané el mercado en 3 años, yo me gané a la ciudadanía de Vallemí en cuanto a mi negocio y en cuanto al trabajo que yo venía haciendo, porque trabajaba mucho en la pastoral de la parroquia. Entonces, yo me gané esa comunidad en ese lugar, ciertamente, y tuvimos que tomar una decisión demasiado drástica, familiarmente hablando, cuando tuvimos que retornar. Yo confieso que para mí resultó muy, muy duro tener que cerrar las puertas de mi negocio, que me costó en 3 años construir y llegar a un éxito que en 20 no lo había logrado. En 20 años yo no pude crecer lo que en 3 años en Vallemí crecí. Y digo 3 años porque 3 años fueron los que yo tuve mi negocio en Vallemí. 4 estuve en total ahí viviendo, pero de los 4, 3 años desarrollé el negocio ahí. Entonces tuvimos que cerrar eso y volver. ¿A qué quiero llegar con esto? Que cuando a mí Julio me presenta esto, él me muestra una oportunidad y yo estaba pasando por muchas crisis emocionales, económicas, muchas frustraciones, sentía como que me faltaba un motivo para poder desarrollar, porque decía, tantos años de trabajar y no tener esos resultados que esperaba. Y justo cuando lo estaba logrando, hubo un factor, por supuesto que mucho más fuerte, que era nuestra familia, que me tocó renunciar a ese sueño y honestamente volver a Central y ver, yo creo que aquí los que vinieron a mi casa son los únicos que van a saber que mi casa hasta hoy está llena de mercaderías, porque mi negocio era inmensamente importante y tenía muchísimas mercaderías. Yo hasta ahora tengo mercaderías en mi casa que miro y es frustrante. Y me dirán, pero ¿y por qué entonces no negocias? ¿Y por qué no haces? Todavía estoy en una terapia intensiva, en un reconciliarme un poquitito con esa decepción. Y por ahora recién estoy trabajando en esa área, ¿verdad? Pero para mí era muy frustrante saber que tenía que volver a empezar una vez más en un emprendimiento tradicional al que amé siempre, pero que no sabía cómo iba a resultarme, porque 20 años en Central sin resultado, 3 años en el interior con muchos resultados y volver otra vez al mismo punto inicial era para mí catastrófico. Entonces, cuando Julio me presenta esta oportunidad, yo veo una luz al final del túnel. Para mí TLC fue la luz al final del túnel. ¿Y a qué quiero llegar? Que cuando él me explica, yo entiendo, me quedo enamorada de lo que es lo que es TLC. Y, pero tuvo mucho que ver él dentro de este proceso, porque él nos muestra el negocio de los 4 que estábamos, 5 con mi hija menor, pero de entre los 4 adultos, mis 2 hijas mayores y mi esposo,
yo fui la que me enganché así, pero profundamente a lo que es este TLC. Y yo dije, esto yo voy a hacer, esto yo voy a hacer. Y ahí mismo yo determiné cerrar el ciclo de 21 años de comercio, o 23 años, porque realmente mi hija tiene 24, la mayor son 23 años de comercio que yo tengo. Entonces dije, yo cierro este ciclo aquí y decidí tomar TLC como algo mío, algo propio, asumirlo como esa nueva alternativa, asumir como esa opción que aquí en Central yo venía buscando. Pero ahí tuvo mucho que ver Julio, porque él como Cintia decidieron agarrarme tan fuerte de la mano y llevarme y me dijeron, vamos a hacer esto, y empezaron a correr conmigo. Y empezaron a darme herramientas, todas las herramientas básicas como lo puede hacer cualquier líder. Y a este punto es el que quiero llegar, la duplicación. Ellos me enseñaron desde un principio todo lo que uno necesita para poder salir adelante. En primer lugar, luego me enseñaron lo que es el sistema educativo. Me metieron a lo que es la universidad, me dijeron, acá tenés que entrar, me mostraron todo lo que es el movimiento Atrévete, me dijeron, acá vos vas a encontrar videos, audios, informate, todo. Luego me mostraron lo que es el esquema de trabajo. Me dijeron, bueno, primero, tu lista de contactos, hace tu lista de contactos, tal fecha hacemos ya tu lanzamiento. Era puse el ejemplo el otro día en la charla y siempre pongo ese ejemplo, que yo en ese momento me entregué a mi patrocinador y me agarré de su mano y él empezó a correr. No fui yo la que corrió, él fue el que empezó a correr. Y corrió tan fuerte y yo me sentía como que él iba corriendo y yo le agarraba de la mano y me iba corriendo detrás de él, pero estirada por él. Ellos empezaron a decirme, este es el camino, así acabas de hacer, tal día vamos a hacer, hicimos la presentación, mi lanzamiento, pero yo preguntaba, yo quería saber más todos los días, como les dije, era rojo, pero mucho de verde. Y esas inseguridades, como todo que empieza recién, por supuesto que las tenía. ¿Y cómo se hace? ¿Y cómo se da el plan? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Y él me decía, no, y no es difícil. Realmente son cosas así, pero ¿qué específicamente? ¿Qué tengo que decir? ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer? O sea, él hizo mucho por mí, pero ahí es donde también tenemos que entender qué yo quiero para mi negocio de TLC. Porque él es un patrocinador que se duplica sí o sí, pero yo tengo que saber entender si yo me quiero realmente duplicar en él, si yo realmente quiero hacer que las cosas funcionen. Yo no esperé, honestamente, yo no esperé que Julio haga el trabajo por mí. Yo podía decir, no, él es mi primo. No, él ya está hace mucho tiempo, que venga todas las veces a hacer el negocio. Pero una cosa que yo entendí desde un principio es que precisamente porque él ya está en un alto rango o ya está dentro de los altos niveles de liderazgo, él no va a tener el tiempo suficiente para dedicarme 24 horas. Y yo dije, yo toda la vida me manejé siendo una autogestora de mi progreso dentro de mi negocio. Entonces, dentro de mi negocio tradicional. Entonces yo dije, yo también tengo que ser una autogestora dentro de mi propio negocio, dentro de TLC, si quiero que las cosas funcionen. Entonces ellos me muestran, me dicen el lanzamiento es así, vamos a hacer el uno a uno. Tenía miedos, como todos, no sabía cómo encarar. La presentación no me asustó. La presentación honestamente no me asustó porque yo dije, bueno, es una cuestión de presentación, yo varias veces ya estuve en público hablando, es cuestión de preparar un esquema y seguir los pasos, todo bien. ¿Dónde empecé yo a tropezar? En los cierres. Yo no sabía cerrar, me costaba el famoso encarar ese momento para poder hacer los cierres y pedirle a la persona que entre, a la persona que pague. Esa era la parte que más me costaba.
Entonces era esa parte en la que él trabajaba conmigo o para mí en ese momento. Eso es lo que hablamos el otro día en la cuestión de la edificación, que a veces cuando somos nuevos es importante no solamente saber usar la edificación, sino utilizarla a nuestros líderes para que ellos nos ayuden a hacer aquello que nosotros todavía no sabemos hacer. Y no tener miedo de pedir y no tener miedo de preguntar. Yo le decía, yo tengo miedo, a mí me da vergüenza. No sé cómo decirle cuando me dice que no tiene dinero y yo desde mi escasez, es lógico que piense, porque yo también digo, ¿cómo yo le voy a apretar a mi prójimo que me está diciendo ya que no tiene? ¿Cómo le voy a decir si yo de repente paso por eso y yo no quiero que nadie me presione? Y yo sentía como que me iba y le presionaba y él me explicaba, no, es que a veces tenemos que empujarle a la persona a tomar una decisión. Entonces él me iba mostrando, me iba pasando videos, me dio una lista, las famosas preguntas de cierre, y me decía, lanzate, lanzate. Me hablaba también sobre el tema de los modos de invitación, cómo llamar por teléfono, y yo empecé a hacer, con muchos miedos, pero yo dije, yo tengo que hacer que esto funcione. Llegó un mes, en mi primer mes, yo cerré 11 nuevos socios, en mi primer mes. Pero no lo hice sola. Yo empecé con mi patrocinador. Él me ayudó, él me empujó. ¿Y por qué caigo con esto? Porque nosotros como líderes somos muy importantes dentro de nuestro equipo. Esa persona que entra recién tiene muchos temores, tiene mucho miedo, tiene mucha desconfianza y mucho desconocimiento, pero tiene mucha esperanza en nosotros que le hemos metido en esto. Él depositó no solamente su dinero en nuestras manos, sino la confianza de que nosotros, como le dijimos que le íbamos a ayudar, que en verdad le vamos a ayudar y no soltarles de la mano. Cuando nosotros como líderes no somos capaces de acompañarle a nuestro socio que es nuevo, por lo menos llamarle y preguntarle cómo estás, cómo amaneciste, cómo te puedo ayudar, pasarle materiales que le pueden formar, motivarle a que haga esos primeros pasos. Él de por sí muchas cosas no lo va a hacer. Yo no iba a hacer prácticamente nada si a mí Julio no me empujaba a hacer esto. Por eso la duplicación es lo más importante que nosotros tenemos que hacer. Eh, con el tiempo uno va encontrando su esencia. Yo recuerdo que para nuestro primer evento en Vallemí, eh, exactamente, uno no puede asumir que ellos ya lo saben, porque nadie sabe nada. Red de mercadeo es una cosa totalmente nueva. Eh, yo tengo personas que de repente entran en el negocio o que entraron ya sea como socios o como prospectos diciéndome, no, yo sé todo luego. Yo hace mucho ya trabajé. Yo luego soy vendedor, yo soy luego, no sé, esto, yo soy aquello, tengo mucha experiencia, soy gerente, ta, ta, ta. Creen que saben todo. Pero en realidad redes de mercadeo es totalmente diferente. Yo puedo decir que tengo mucha experiencia también trabajando, muchos años, pero red de mercadeo es un área totalmente nueva para mí. Entonces, a lo que vuelvo otra vez al punto, uno va encontrando su esencia. Yo recuerdo que para los primeros eventos, recuerdo que me habían pasado unos esquemas de invitaciones, cómo hacer para llevar gente a los eventos. Y al principio, yo dije, no, yo tengo que seguir los mismos pasos para poder hacer que tenga resultados, porque si ellos me dicen, así tengo que hacer. Entonces empecé a seguir paso por paso lo que me iban diciendo, pero con el tiempo entiendo de que yo tengo mi propia esencia. A mí me conocen de una forma y a veces la receta que me da otra persona no es precisamente la que encaja con mi personalidad y yo tengo que entender cuál es mi personalidad. Yo, por ejemplo, soy muy detallista en muchas cosas. Entonces, de repente, a veces mis textos, muchos dicen, no hagas los textos muy largos porque la gente no te lee. Sí, seguramente, pero yo soy una persona que por lo menos mis contactos me conocen que siempre mando contenidos. Entonces, de repente, eh,
me río porque al principio me decía Diana, el poder de síntesis surgió entre nosotros con mi esposo, ¿verdad? Porque a veces nos costaba resumir las cosas, ¿verdad? Aprendí a pulir, eh, a no ser demasiado yo en cuanto a ser demasiado extensa con mis textos, pero no tampoco ser demasiado breve como era lo recomendado, porque ese demasiado breve no soy yo y ese demasiado extenso puedo cansar al nuevo. Entonces empecé a jugar un poquitito, a traer lo que es lo que el sistema enseña y lo que soy yo como persona. Empecé a utilizar mi esencia y cuando yo empecé a usar mi esencia, empecé a tener mejores resultados. Eh, luego, también el otro punto muy importante es tener la voluntad de ir auto enseñándose o ir auto aprendiendo. Cuando uno solamente está buscando que el líder te diga, esto tenés que hacer o así se hace y vos te quedas solamente con eso, todo lo que haces es limitado. Yo empecé a leer libros, empecé a ver videos, empecé a buscar los audios. Yo recuerdo que Julio me había pasado 4 o 5 audios iniciales. Me acuerdo los famosos audios de seguimiento, los primeros me envió. Y cuando yo escucho los primeros audios, me quedo así con la cabeza que me estalló y yo dije, wow, ¿cuántos otros más? Y recuerdo que me pasó, creo que Aliento de Dragón, creo que era La Fábrica de Salchicha, algunos audios de José Bobadilla y yo dije, wow, este personaje me encanta. Entonces entro y empiezo a escucharle a José Bobadilla. Empiezo a escuchar miles de audios de él, todo el día me pasaba escuchando y luego me pasa otro de Sergio Rivera. Y empiezo y digo, wow, qué bueno está este personaje. Empiezo a buscar otros y otros y otros y otros. Cuando él de repente me decía, al día siguiente o semanas o días después me decía, te envío el audio de fulano de tal audio. Yo le dije, yo ya escuché ese audio. Él se reía de mí. ¿Y en qué momento escuchaste? No, es que me pasaste el otro día uno y me gustó. Entonces yo busqué el personaje y seguí buscando más contenido. Y eso a mí me ayudó. Me ayudó, ¿por qué? Porque yo no esperaba a que él me diga, bueno, por decir, esta es la tarea de hoy, yo ya cumplí mi tarea, misión cumplida, ya no tengo más nada. No, siempre me sentí sedienta de querer aprender más. Hasta hoy me considero una persona muy sedienta en el conocimiento. Yo todos los días siento que tengo mucho que aprender todavía y busco la manera de aprender y cuando tengo un material siempre estoy compartiendo. Yo con mi grupo, con mi equipo tengo un grupo de difusión donde trato siempre de compartir materiales. Yo escucho materiales. Esta mañana, por ejemplo, me levanto, yo siempre a la mañana que me levanto pongo un audio. Siempre, todas las mañanas pongo un audio. Y es más, tengo algunos líderes que me gustan mucho de la industria. Entonces, siempre les estoy siguiendo y a la mañana siempre me aparece algún audio diferente de ellos. Si ya escuché, busco otro. Y si no, a veces vuelvo a escucharlos. Entonces, cuando tengo, siempre estoy compartiendo con mi equipo estos audios, teniendo la esperanza que ellos los escuchen, ¿verdad? Pero esa parte también ya está en manos de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, vuelvo otra vez al punto inicial. La edificación de nuestros líderes es sumamente importante y la duplicación en nuestro equipo. Si nosotros no aprendemos a duplicarnos, si nosotros no aprendemos a enseñarle a nuestro equipo a usar la oficina, a saber hacer sus propias presentaciones, a, a saber hacer los cierres, a entender el plan de compensación. Es más, a que nosotros siempre le tengamos que hacer su activación, a que todas esas cosas con el tiempo se vuelven una sobrecarga. Y el socio se vuelve dependiente. Y cuando existe un error, el líder es el culpable. Entonces nosotros tenemos que aprender a duplicarnos, a darle esa función de ser, de autogestionarse cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque
yo también cometí el error al principio de que todo lo hacía. Y aún hasta hoy hay cosas que tengo que mejorar en mi equipo, ciertamente, ¿verdad? Porque de repente, por ejemplo, doy nomás un ejemplo que justamente estamos queriendo trabajar con mi equipo. De repente me dicen, no, mi líder, yo no tengo tarjeta de crédito. Vos no me podés hacer mi activación. Entonces, enseñarle y o darle las herramientas de cómo puede hacer para conseguir su propia tarjeta de crédito para que pueda empezar a hacer sus propias activaciones cada uno. Porque ocurre de que de repente van sumando y son muchos. Yo hoy tengo 80 personas dentro de mi equipo. Y a veces, allá se ve mi red, está chiquitito lo dibujo porque si no, no va a entrar todo en mi pizarra, ¿verdad? Eh, de repente hacer 80 activaciones en el mes a veces confunde la fecha, el día, el producto, el dinero si te envió, si ya te depositó, si el vuelto, si no, si la tarjeta entró, si no, es un caos. Entonces es importante enseñarle a ellos a autogestionar sus medios de pago, su casillero. Su casillero, ¿por qué? Porque el producto tiene que aprender él a recibir, a buscarlo, a hacer, porque si no somos nosotros los que estamos haciendo todo y a veces sobrepasa y es muy, muy, muy delicada la línea en donde cuando se comete un error, rápidamente te dice, pero ¿cómo lo que no atendés? Pero ¿cómo lo que no haces tu trabajo? Pero ¿cómo lo que no hiciste bien? ¿Cómo, si, cómo te olvidaste de activarme si yo te pasé la plata? La persona está pensando desde su individualidad y nosotros estamos trabajando desde el grupo, que es muy diferente. Entonces, aprender a duplicarnos es lo más importante. Trabajar, enseñarles a ellos a que ellos son dueños de su negocio también. Enseñarles, eso es lo que a mí me está funcionando con ellos, pero también volverlos un poco independientes y no esperar a que nosotros primero nos movamos para hacer. Julio jamás me dio la oportunidad de que yo me recueste por él. Es más, hubiera un momento, al principio estuvo muy encima mío y después ya se iba medio que alejando, oñemo historia, oñemo programa, y yo entiendo, yo entiendo que él muchas veces ya de adrede se hacía, a lo mejor tenía agenda libre, pero se hacía que estaba ocupado porque era una forma de exponerme a mí y hacer que yo me obligue a ser autogestora de mi equipo, de lanzarme, exactamente, de lanzarme. Y es eso lo que a veces también tenemos que aprender a hacer con nuestro equipo. En realidad, para mí, el trabajo de la duplicación es un proceso. Y yo quiero invitarles a todos a que aprendamos realmente a duplicarnos. Ayer, en todos estos días, estuve mirando otra vez, me metí al movimiento Atrévete del Facebook y no les miento que empecé a mirar desde que se inició el movimiento Atrévete y empecé a buscar los videos más antiguos que hablaban sobre la duplicación, sobre el negocio, porque se pueden encontrar esos videos. Y la verdad es que la estructura no cambia, o sea, los principios no cambian. A lo mejor la metodología es la que va cambiando, pero los principios no cambian. Y esa duplicación es la que tenemos que empezar a trasladarle a nuestro equipo varios puntos. Uno, duplicación es importante. Segundo, no abandonarle al nuevo, darle la certeza, darle la seguridad, acompañarles. Esos primeros pasos son fundamentales para que la persona quiera permanecer en el equipo. Eh, porque viene con muchas frustraciones. Yo entré con muchas frustraciones al principio, pero no por el negocio, sino por todo lo que vengo cargando. Y yo estoy segurísima que todo el que va entrando aquí viene con una carga, una bolsa muy pesada encima y está teniendo esperanza en TLC. Y nosotros tenemos que enseñarles ese camino y también no llenarles solamente de ilusiones, sino enseñarles que es un proceso. A veces cometemos el error de, de darle ilusiones con resultados inmediatos y aparentemente fáciles, y realmente esto no es tan así, ¿verdad? Es un proceso que hay que vivirlo, hay que aprenderlo, hay que procesarlo, hay que adaptarse y tiene su tiempo. No siempre uno
tiene los resultados al principio y eso a veces es frustrante y por eso van soltando rápido otra vez ciertas personas que entran porque nosotros le vendimos esa ilusión. Nosotros tenemos que desde un principio enseñarles que va a ir pasando por ese proceso. Julio nunca me vendió nada que sea fácil, pero sí me dijo, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, no pares, no pares, no pares. Seguí todos los días y hubieron días en que estuve en baja y él estaba ahí, no pares, no bajes la guardia, porque cuando bajas la guardia bajan las energías y hay momentos que uno quiere correrse. Y bueno, ¿con qué quiero cerrar hoy? Trabajemos hoy duplicación con nuestro equipo, trabajemos edificación con edifiquemos a nuestros líderes, usemos la herramienta de nuestros líderes, apoyémonos en nuestros líderes. Si nuestro líder inmediato, nuestro patrocinador, no nos está empujando, busquemos otros líderes. Para mí también eso fue otro punto importante que quería precisamente decir. A veces nosotros nos volvemos fanáticos solamente hacia una línea de liderazgo. No mi patrocinador nomás. El movimiento de TLC, el movimiento Atrévete, aquí en Paraguay es demasiado importante. Yo recuerdo que en una oportunidad, en un tiempo empecé a hacer la sombra de Diana y Fernando. Empezamos con mi esposo y nos íbamos en todos los eventos detrás de ellos y todo el tiempo se iban viéndonos y buscando, o sea, nos veían en todas las reuniones, casi una semana y más estuvimos con ellos, ¿verdad? Y luego cuando ya se me fueron lejos porque no le podíamos seguir hasta Ciudad del Este, empecé yo a buscar los talleres aquí en Central, porque mi conexión era más inmediata con equipos acá de Central que irme, que a veces encontrarme con Julio. Entonces yo empecé a buscar con mi esposo otras reuniones de capacitación y no necesariamente fue con Julio. ¿A qué quiero llegar con esto? De que nosotros cuando queremos aprender también tenemos que recurrir a otros y no ser fanáticos y no decir, no, él no es mi líder, no, este no es mi equipo, no, estos son de otro equipo. Verle como una competencia, verle como alguien que no me suma. En realidad acá todos nos sumamos. Y lo lindo de TLC, lo bueno de TLC, es saber de que uno le puede llamar a cualquiera. Ustedes busquen ahí en la lista de contactos del movimiento, del grupo del WhatsApp de Atrévete, del team de Sara y Derlis, y ustedes le pueden llamar a cualquiera y le dicen, mi líder, ¿sabes qué? Esto no estoy entendiendo. ¿Vos me podés dar una mano? Vi tu entrenamiento, me encantó. ¿Será que me podés ayudar? Y todos siempre, siempre están dispuestos. Y es más, con tanto amor y con tantas ganas a uno le enseñan que da gusto pedir porque ellos te enseñan. Yo por lo menos las pocas veces que a mí me han llamado, o las personas que me han llamado y me han dicho, líder, ¿cómo hiciste? ¿Me puedes decir? Yo me siento tan halagada porque siento que, wow, estoy siendo útil a alguien, entonces con tanto amor también traslado lo poco o lo mucho que he aprendido en este tiempo. Así que no tengan miedo de recurrir a ninguno del equipo. A mí me ha ayudado gente de Ciudad del Este, de Lira, de Asunción, de Lambaré, a cualquiera yo de repente le llamo, esto no entiendo. Y me ayudan. Y la verdad de todo, estoy duplicando eso con mis hijas. Ellas, por ejemplo, están queriendo incursionar en la parte de venta y hay cosas que a veces yo no entiendo, entonces le digo, háblale a fulana, háblale a fulano. Ellos te van a enseñar. Y están haciendo y están aprendiendo. Cierro con esto, gente. Duplicación, no tener miedo a recurrir al liderazgo. El liderazgo es maravilloso en TLC. Edificación de los líderes, aprovechar las herramientas que tenemos, utilizar el sistema educativo, prenderse a lo que es todos los audios, al movimiento Atrévete en Facebook es maravilloso, tienen demasiado contenido, saquémosle el jugo. Si no encontramos eso, busquemos en YouTube. Para buscar tenemos mucha información, así que busquemos la manera de duplicarnos y sacar adelante cada uno de nuestros equipos. Que tengan un maravilloso día, espero que de alguna manera no haya sido una ensalada todo lo que haya dicho hoy, que hayan aprovechado al máximo. Me encantó compartir con ustedes y nos vemos en la cancha el día de hoy. Éxitos, chao, chao.